Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y el Jikook. Algunas notas, curiosidades, arte. Vamos a hablar también de arte en inteligencia artificial y en general nos vamos a divertir. Como ustedes saben, el día de ayer en el continente americano, en Norteamérica, incluido México, Estados Unidos y Canadá, se pudo apreciar un eclipse y por eso el día de hoy también estuvimos llenos de momentos dedicados al Jikook y el eclipse. Aquí tenemos una muestra para que no se pierdan todos estos hermosos clips que se han estado colocando en estos días. Dice también, dice, ¿pueden ver mi visión? Ahí estas fans me encantan. Dice, ¿podemos ver este bebé? Dice, de inmediato podemos ver un bebé Jikook. Hemos estado mucho con bebés estos días, desde que salió la nueva línea de figuras de BT21 con los bebés recién nacidos. Bueno, también se ha echado a volar la imaginación de una manera, y es que ¿quién no va a querer ver un bebé de esta criatura? Díganme ustedes, ¿quién no? También vamos a hablar acerca de un estreno de una serie BL en animación que ya pueden ver en Crunchyroll, que se llama Tadaima Okaeri. Tadaima Okaeri es la primera, digamos, historia Omegaverse que llega al formato de animación, por eso es tan importante, pero muchos notaron que la pareja principal se parece al Jikook. Por lo menos el Omega a todos les dio este aire que tiene que ver con Park Jimin. Ahora, una vez más volvemos al tema de los bebés, porque parte de lo que tiene, digamos, esta historia es que las parejas del mismo sexo pueden tener bebés. He estado hablando de este reto durante varios días. Primero estaban en un elevador, luego los tenemos en esta otra pose mucho más sugerente, y las artistas nos están regalando pues cómo están trabajando en todos estos artes. Ahorita aquí podemos ver así súper rápido cómo ella fue creando. Aquí tenemos a Jungkook y a Jimin, y se me hace pues muy interesante ver cómo las artistas comparten su trabajo. Ahora, así lo vimos avanzar, pero ahora van a ver el resultado final, que si lo conocen es la portada también de nuestro video, porque ha estado a todo lo que da también este reto. Tuvimos un primer reto, ahora tenemos un segundo reto y aquí tenemos los resultados. La verdad es que ha estado súper divertido poder ver cómo avanzan las artistas con todo esto. Además, ya les decía, seguimos teniendo, nunca habrá un eclipse más hermoso que el del Jikook, y aquí lo volvemos a tener. Es que fue increíble. Yo sé que muchas de ustedes, al igual que yo, cuando vimos esto por primera vez casi se nos salían los ojos de órbita, pero de lo hermoso que era. Acá lo seguimos teniendo. También Jimin Latino nos dice, muchas gracias a todas las bases de Jimin que están trabajando duro para hacer posible todo este éxito detrás de nuestros grandes números. Sigamos así, no dejemos de apoyar a Jimin y preparémonos para sus futuros lanzamientos, más organizados y más unidos. Ese es el mensaje del día de hoy. Acá tenemos más arte avanzando. Un perfecto eclipse del Jikook. Ahora sí que eclipse total del Jikook, y tenemos muchos otros momentos. Esta otra imagen también me pudo encantar. Vean ustedes, voy a intentar que se vea completita. Qué bonito es cuando los fans comparten esta clase de cosas. Bueno, pues por eso es que me estoy dando una vuelta para acá, para que ustedes puedan ver y apreciar todo lo que está saliendo el día de hoy, porque como todos los días sale muchísimo. Ahora que ya se acerca el Día del Niño en México, también ya les estoy preparando un especial súper bonito lleno de estos chicos. Más arte en proceso de una de nuestras artistas favoritas. Ya nos está mostrando cómo va y se ve que va a ser un momento súper tierno entre estos dos. Y vamos a nuestra cuenta regresiva del día de hoy. Pues resulta que ya solo nos faltan 63 días para el regreso de Jin, 190 para el regreso de Hobby, 437 para el regreso de Yoongi, 426 para el regreso de Tae y de Nam, y 427 para el regreso del Jikook. Bravo, cada día que lo hago, no saben, me da una felicidad más y más y más grande. Bueno, pues todas estas cositas hermosas las van a encontrar acá. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos corriendo a lo que sería nuestra siguiente red social, que en este caso es Facebook? Estamos acá en Domina y su Imperio Romano. El día de hoy les puse una gran cantidad de videos y cosas súper lindas para que se entretengan muchísimo con los chicos. Les estoy poniendo tanto videos como fanarts, como fotografías. El día de ayer ya les había yo mostrado mucho de lo que había compartido, pero el día de hoy también me di pues el chance de subirles muchas cosas. Por ejemplo, este momento Jikook ya sabemos que es de nuestros favoritos en el universo. Me encanta porque aquí está en cámara lenta, entonces podemos apreciar todos esos pequeños detalles. La sonrisa de los dos es que te llena el alma. Esta otra preciosidad se las puse el día de hoy también en lo que vendría siendo los shorts del canal. Es una historia de una sirena. Se me hizo muy bonita porque aquí tenemos, no sé por qué Jimin está en esta pequeña versión así como de sireno, y está al lado de Jungkook, que le está mostrando la película de la sirenita, y se pone celoso porque
porque Jungkook dice que le gusta muchísimo a Ariel. Entonces él se empieza a sentir así como desplazado y en algún momento le va a demostrar todo su enojo a Jungkook. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque también en lo que viene relacionado a la página de BTS Ship Idol, también les puse un especial de sirenas en inteligencia artificial con Jimin. Vamos a verlo. Y aquí lo tienen ya. Debo decirles que de repente hay unas imágenes de Jimin que dan un poco de miedo. Esta no, por supuesto, esta tampoco, pero de repente sí sale así, más que como, digamos, de la familia de las sirenas, más como de la familia de los monstruos marinos, pero recopilé todo esto y se me hizo perfecto para ponérselos el día de hoy y también invitarlos a que se den una vuelta por acá, porque también entre las cosas que estoy poniendo ahora en BTS Ship Idol tiene que ver con videos de humor, entonces espero que se den una vuelta, cositas que voy recopilando por TikTok. La verdad es que hay tanto, pero tanto material de los chicos que es imposible no decir yo quiero tomar esto. Esto es lo que les decía, que de repente estas imágenes les pueden crear un poco de miedo. Entonces vamos a ver otras imágenes de Jimin y Serena, no tan fuertes como esas, para que ustedes también se animen a pasar por acá. Pero me encantó poder encontrar esto. Son alrededor de 100 imágenes de Jimin, digamos, en esta como forma. Ya sabemos que todo lo que tiene que ver con criaturas del mar sigue siendo muy enigmático, o sea, sigue pasando el tiempo y sigue siendo realmente de llamar la atención. Bueno, pues por eso, y aprovechando que les puse la pequeña historia de una sirena, ahora les comparto todas estas imágenes de inteligencia artificial para que vengan y las coleccionen o disfruten simple y sencillamente viéndolas, porque yo sé que coleccionar todo esto va a requerir que ustedes tengan muchísimo espacio en sus dispositivos, pero bueno, aquí están muy a la orden para todos ustedes. Ahora, lo que les decía, dando una vueltita rápida, pues estoy tratando de colocarles lo que les decía, humor de BTS. No se pierdan este video porque está súper bueno, no saben cómo me he reído. Ya había visto otras versiones, pero ese me hizo mucho reír. También acá tenemos más humor de BTS. Esto que tenía que mostrárselos porque, ¿se acuerdan de las medallas que luego decían que eran monedas del aniversario de BTS? Bueno, eran bastante caras, hay que ser sincero, y muchos de nosotros nos imaginábamos que era algo pequeño, pero aquí pues tenemos a una ARMY que la está desempacando. O sea, primero hay que ver que el tamaño de la caja es bastante notorio y luego cuando empieza a abrir el empaque y vemos lo que viene a continuación, bueno, es que yo tampoco daba crédito. Bueno, pues aquí viene la explicación de lo que era el aniversario de BTS, por qué se habían acuñado estas medallas, monedas, etcétera. Venía con su pequeño, pues así como panfleto, y luego pueden ustedes observar la moneda, hasta, bueno, medalla moneda. Dice, hasta ella dijo, yo pensé que era pequeño. No solo tú, cariño, es que esto, no, pues sí valía la pena comprarlo, no sé ustedes qué piensen, pero era verdaderamente una cosa preciosísima para tener. Bueno, pues todo esto y más lo van a encontrar aquí en BTS Ship Idol. Casi que para despedirnos, muchas de ustedes me han estado pidiendo que haga lo que tiene que ver con recomendación de fics. Vean todo lo que tengo. Aquí tengo muchas de mis autoras favoritas, muchos de los fics que he estado leyendo, que no he terminado, otros están en proceso de que los lea. Tengo una gran cantidad de pendientes para leer de fics. Les prometo que en cuanto me sea posible les voy a hacer de todo esto que tengo aquí pendiente, pues un resumen para que ustedes lean y también para compartir historias de el Jikook. Ahora sí que con esto pues me voy despidiendo de ustedes. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que tengo un montón que hacer porque tengo bastante que leer, que les agradezco que sigan el canal, que estén aquí conmigo. Les dejo un beso gigante y pues les voy comentando que sí vamos a tener muchísimo acerca de fanfics. Nos vemos en el próximo video lo más pronto posible.